Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 730, Lealtad. La puerta de la sala de reuniones del dormitorio de Erenfest se abrió y la familia archiducal salió de uno en uno, tras haber terminado de cenar y de compartir su inteligencia. Sus asistentes los esperaban en el pasillo exterior, después de haber cenado en el comedor. Era hora de que comieran los asistentes que habían servido a la familia archiducal durante la reunión, y los caballeros que los habían custodiado. Ferdinand, ahora vuelves a la villa, ¿verdad? El combate ha terminado. Asegúrate de descansar esta noche en lugar de excederte de nuevo. Lo mismo te digo a ti. Descansa bien esta noche para que puedas memorizar tus líneas y practicar tus giros mañana. Cuando Rosemaine y Ferdinand se despidieron, también lo hicieron Charlotte y Florencia. La pareja archiducal regresaría al castillo. Te confiaré los preparativos del dormitorio, Charlotte. Ponte en contacto con nosotros si tienes algún problema. Hemos ordenado a los eruditos que transmitan inmediatamente cualquier mensaje enviado desde el dormitorio. Por supuesto, madre. Puede contar conmigo. Hermana, volvamos juntas a nuestras habitaciones. Charlotte y Rosemaine regresaron a la escalera del vestíbulo, esta última envuelta en una tela plateada y llevada en brazos por Angélica. Sus asistentes la siguieron. Ferdinand fue en la misma dirección, con la intención de pasar a través del vestíbulo al edificio central, pero su asistente Las Fam intervino. Lord Ferdinand, ¿podría pasar la noche aquí? Yo me encargaré de la limpieza mañana. Así podré volver a casa. Las Fam había sido convocado al dormitorio a primera hora de la mañana y le habían dicho que preparara una habitación para Ferdinand. Pero cuando el hombre en cuestión había llegado, había ordenado que se deshicieran los preparativos y que Las Fam volviera a casa, ya que pensaba quedarse en la villa cuando no estuviera comiendo. Era comprensible que el asistente quisiera volver a servir a su lord, habían estado separados durante más de un año, pero normalmente nunca habría actuado en consecuencia. El hecho de que cuestionara sus órdenes implicaba una influencia externa, lo que hizo que Ferdinand frunciera el ceño. Seguramente pasar una noche aquí no plantearía ningún problema, intervino Justus encogiéndose de hombros. Si uno desea atrapar a los subordinados de los Carfins, primero debe darles una oportunidad. Los Carfins eran el animal utilizado en el escudo de Arensbach, y ser su subordinado significaba ser leal a la anterior familia archiducal del ducado. Ferdinand comprendía la importancia de ponerlos a prueba, ya había establecido una piedra de toque para ver cómo actuarían, pero la intervención de Justus era demasiado intencionada. ¿Qué planeaba exactamente? Por no mencionar, que él parece tener algo que desea mantener en secreto de su lady. Justus dijo, señalando. Harmut se había quedado atrás de la comitiva de Rosemaine y miraba en su dirección. Ferdinand, si quieres conversar en secreto, vete a tu habitación, dijo Sylvester con una sonrisa. Por algo le pedía a Las Fam que la preparara. Le dio a Ferdinand una palmada en el hombro y luego dijo, no desperdicies nuestra buena voluntad, ¿de acuerdo? Ferdinand se tragó las ganas de decir que un archiduque debería tener la guardia más alta y trazar líneas más firmes en la arena. Ya no era un noble de Erenfest, se había marchado a realizar labores administrativas a otro ducado. Por un lado, deseaba que Sylvester reconociera esos hechos y lo tratara como a cualquier forastero, pero, por otro, le complacía, incluso le conmovía, que su hermano mayor aún confiara en él lo suficiente como para tratarlo como a un compatriota. Muy bien, Ferdinand respondió tras una pausa. Pero solo para escuchar lo que tenga que decir Harmut. Miró con enfado a todos los presentes y luego subió las escaleras del dormitorio en lugar de regresar a la villa. El pasillo del segundo piso estaba lleno de habitaciones para hombres.
Había habitaciones compartidas para ley nobles y med nobles en el extremo norte, y aposentos para la familia archiducal y sus asistentes en el sur. La habitación del sudeste era la más grande y estaba destinada al archiduque, mientras que la de al lado era para el heredero. Desde su época en la Academia Real, Ferdinand se había alojado en la habitación suroeste, frente a la del archiduque. Esa misma habitación le había sido preparada de nuevo. Entró y la encontró confortablemente cálida. La chimenea estaba encendida y en su interior crepitaba la leña. Las Fam nunca habría hecho algo tan despilfarrador cuando Ferdinand no tenía intención de pasar la noche. Era evidente que Justus estaba decidido a que su lord no regresara a la villa. Ferdinand fulminó con la mirada a su insolente asistente, que se limitó a encogerse de hombros y sonreír en respuesta. «Santo cielo. Las Fam, prepara un poco de té», dijo Justus. «Eckhart y yo comeremos en el cuarto de los asistentes». «Por supuesto». Harmut miró con curiosidad alrededor de la habitación mientras el ansioso ayudante empezaba a servir alegremente a su lord. No podía entrar en los aposentos de Rosemaine en el tercer piso, así que probablemente había pasado mucho tiempo preguntándose cómo sería por dentro. «Siéntate», dijo Ferdinand. Harmut siguió las instrucciones y las Fam le sirvió té. Ferdinand tomó un sorbo e inmediatamente sintió que la tensión desaparecía de sus hombros. «Ahora bien», continuó, «¿de qué deseas hablar?» «Los asistentes de Lady Rosemaine. Se dijo que solo necesitan una campanada para prepararse, pero ¿podría retrasarse su traslado hasta mañana?» Gracias a los materiales que Rillarda y los demás han preparado, Lady Rosemaine no sufrirá molestias, aunque tenga que esperar a que regresen sus asistentes. Moverse de noche es peligroso. No será fácil trasladarlos a estas horas, pero cuanto antes se haga, mejor, respondió Ferdinand, dándose golpecitos en la sien. Los asistentes de Rosemaine no están entrenados para el combate. Dejarlos en Arensbach es más peligroso que la alternativa. Seguro que lo entiendes. Según un informe, los nobles del castillo de Arensbach estaban intentando tomar como rehenes a los asistentes de Rosemaine como palanca. Eran parte de la facción que apoyaba a Detlinde, para sorpresa de nadie. Ferdinand pretendía observarlos a ellos y a los que trabajaban para reprimirlos antes de decidir cómo tratar a los nobles de Arensbach en el futuro, pero había un problema. Si los asistentes de Rosemaine sufrían algún daño en el proceso, ella perdería la razón y haría las cosas mucho más problemáticas para todos. Por eso Ferdinand quería sacar a sus asistentes del castillo lo antes posible. Harmut negó con la cabeza. Lady Leticia y sus asistentes los mantienen a salvo en el edificio norte. Sin duda será más seguro que pasen allí el resto de la noche. Incluso si se asignan guardias para ayudarles en su traslado, difícilmente se puede confiar en los caballeros que se quedaron en el castillo de Arensbach. Intentar movilizarlos suena demasiado arriesgado. Antes de dirigirse a la Academia Real para capturar a Detlinde, Ferdinand había librado a su grupo de los aliados de esta y de aquellos reacios a obedecer sus órdenes. A esos indeseables les había dicho que se quedaran en el castillo de Arensbach, de ahí la preocupación de Harmut de que los caballeros allí destinados no fueran de fiar. Harmut también había interrogado a los prisioneros de la villa de Adalgisa, lo que debió de contribuir a su preocupación. «Cornelius y yo viajaremos mañana a Arensbach para recoger nuestras cosas», continuó Harmut. «Podemos escoltar a los asistentes a nuestro regreso. Hagan lo que desean, entonces». Ferdinand no veía razón alguna para alargar más el asunto. Ya estaba bastante ocupado preparando la próxima reunión con la familia real y la ceremonia que la sucedería. Estaba siendo considerado solo porque no quería que Rosemaine se pusiera emocional. Sus asistentes resolverían sus problemas por sí mismos. «¿Te importaría decirme la verdadera razón por la que estás aquí?», preguntó Ferdinand. «Dudo que esa fuera tu principal preocupación». Era igual de importante, teniendo en cuenta lo mucho que Lady Rosemaine se preocupa por sus asistentes, dijo Harmut con una sonrisa retorcida. Dio un sorbo a su té y exhaló. Luego sacó un poco de papel fade de entre los pliegues de su ropa y lanzó estilo para crear una pluma. «Quiero saber más sobre la transmisión del Guthriesaid. Revisé los registros del Templo de la Soberanía con ese sacerdote, Curtis, pero no encontré nada relevante. Había registros sobre las ceremonias de coronación de los Ent,
pero ni una sola mención a un avatar divino realizando un giro de dedicación para conceder a un nuevo Sent el Gutriseit. Como era de esperar. Solo una vez en la larga historia de Jurgenschmidt ha perdido la familia real el Gutriseit, y no hay precedentes de que un avatar divino se la conceda de nuevo. Convertirse en el Sent había requerido originalmente que los candidatos obtuvieran el libro de Mestionora a través de su propio poder, y aquellos que deseaban ocupar el trono habían competido para ver quién podía llenar su libro con más conocimientos. Una ceremonia religiosa en la que un avatar divino simplemente otorgaba el Gutriseit a alguien desvirtuaba por completo el propósito de la corona. En ese caso, ¿qué tipo de ceremonia está imaginando? Me han dicho que quiere que Lady Rosemaine gire, pero ¿en qué consistirá la ceremonia y qué espera conseguir? Ferdinand asintió, satisfecho de que Harmut se limitara a aceptar la naturaleza artificial de la ceremonia. A su entrada, Rosemaine girará para hacer brillar el círculo de selección de Sent y abrir el camino hacia el jardín de los comienzos. Ella irá allí, regresará y concederá el Gutriseit al nuevo Sent como avatar divino de Mestionora. La ceremonia concluirá con el nuevo Sent mostrando el Gutriseit a los presentes, reflejando en sus detalles la ceremonia de coronación. Me propongo transmitir todo esto con precisión tras nuestro encuentro con la familia real. Los detalles precisos de la ceremonia aún no podían concretarse. Probablemente cambiarían en función de quien fuera elegido para convertirse en el nuevo Sent. Ferdinand consideró a los posibles candidatos y suspiró, preocupado de que las cosas no salieran como esperaba. Luego sacudió la cabeza y se aseguró a sí mismo de que así sería. Nunca más la familia real los trataría a él, a Rosemaine o a Ehrenfest como sus peones. Harmut estaba ocupado anotándolo todo cuando sus ojos se entrecerraron de repente. Puede resultar confuso desde una perspectiva histórica si llamamos a esto ceremonia de coronación. No tiene precedentes y es improbable que vuelva a celebrarse, así que tal vez deberíamos llamarla ceremonia de investidura o algo similar para distinguirla de las coronaciones tradicionales. Ferdinand asintió. Era una observación astuta, exactamente lo que cabría esperar de alguien que acababa de revisar los archivos del Templo de la Soberanía. Decidió que bastaría con llamarla ceremonia de transferencia. El nombre significaba muy poco para él. El objetivo de esta ceremonia es activar por completo el círculo mágico de selección y revivir el antiguo proceso de elección de los verdaderos Sents, dijo Ferdinand. También deberíamos aclarar la idea errónea de que Detlinde consiguió activar el círculo. Pulsó y nada más, lo que significa que fracasó. Sin embargo, algunos nobles aún parecen considerarla una candidata Sent adecuada. Los de ducados menores y medianos tenían pocas oportunidades de relacionarse con Detlinde y comprobar por sí mismos su insensatez. Tampoco podían argumentar contra un ducado mayor como Arensbach o el Templo de la Soberanía. Habría que corregir sus malentendidos. Además, continuó, deseo grabar a fuego en las mentes de otros nobles la divinidad y la anormalidad de Rosemaine. Tendrás que crear un ambiente extremo para que acepten este caso sin precedentes de una mujer menor de edad que se convierte en Aud. Omitió el hecho de que estaba llamando la atención sobre la divinidad de Rosemaine para ocultar que el Gutriseit que recibiría el nuevo Sent no era más que una herramienta mágica. Entiendo sus objetivos y estoy fervientemente de acuerdo con ellos, dijo Harmut, con los ojos brillantes de entusiasmo. Organizaré una representación que no deje lugar a dudas de que Lady Rosemaine es un avatar divino impecable. Ferdinand se dio unos golpecitos contemplativos en la sien. La intensidad de Harmut era un poco preocupante, pero supervisar su gestión de la ceremonia le llevaría demasiado tiempo. Solo podía esperar lo mejor. Si Rosemaine lo encuentra intolerable, puede intervenir. Ella tiene el nombre de Harmut por una razón. Una vez decidido esto, Ferdinand solo pronunció unas breves palabras de advertencia antes de borrar por completo de su mente los preparativos de la ceremonia de transferencia. Ten cuidado de no exagerar. Si tu lady rechaza el ritual, todos pagaremos el precio. ¿Es eso todo lo que querías discutir? ¿Tanta prisa tiene? Bien. Las fam, si pudieras refrescarnos el té. Ferdinand tendría que quedarse si tenían otras cosas que discutir. Pidió más té cuando Eckhart y Justus entraron desde la sala de los asistentes, después de haber terminado rápidamente su comida. Ocuparon los puestos habituales de eruditos y caballeros guardianes.
Entonces, ¿de qué estaban hablando?, preguntó Justus. Nada importante, respondió Ferdinand. Harmut preguntó por los asistentes de Rosemaine en el castillo y por la ceremonia de transferencia. Puedes pedirle los detalles a las FAM más tarde, si lo deseas. ¿Nada importante? Harmut frunció el ceño. No estoy de acuerdo en lo más mínimo. Importantes o no, dudo que fueran suficientes para justificar que te fueras del lado de Rosemaine y vinieras aquí, a mi habitación. Di lo que has venido a decir. La sonrisa despreocupada desapareció del rostro de Harmut. Miró fijamente a Ferdinand, con el brillo serio de sus ojos anaranjados como una declaración de que no se dejaría engañar. Aquello hizo sonreír un poco a Ferdinand. En el año y medio transcurrido desde su marcha a Arensbach, Harmut había crecido considerablemente. Muy bien, dijo Harmut. Deseo saber con precisión qué impacto tuvo el descenso de la diosa en Lady Rosemaine. ¿Pasó algo?, preguntó Ferdinand. Parece haber retrocedido en el sentido de que ya no guarda la debida distancia con sus asistentes. Leonore también me informó que pidió usar su bestia alta en lugar de viajar a pie. Ferdinand frunció el ceño, pero no dijo nada e hizo una señal a Harmut para que continuara. Lady Rosemaine lo propuso como si fuera obvio. Leonore dijo que era como si se hubiera olvidado por completo de su fobia a la piedra fey. Es como esperaba, entonces. El miedo de Rosemaine había persistido incluso en el fragor de una batalla peligrosa. Era natural que sus asistentes se dieran cuenta de que algo andaba mal. Así que es usted consciente de sus circunstancias. En ese caso, debo pedirle que me cuente lo que pasó. Ferdinand asintió. Para explicar el impacto en la mente de Rosemaine, rememoró su encuentro con Mestionora en el Jardín de los Comienzos. La diosa de la sabiduría había descendido dentro de Rosemaine, le había dado a Erbaermen una porción de su poder celestial y luego había decidido varios asuntos relacionados con la selección del próximo Cent. Mi trabajo aquí terminó, así que me despido, dijo. Llama a Main si quieres que vuelva. Tardaste bastante. Ferdinand se cuidó mucho de no pronunciar las palabras que le venían a la mente. Mestionora había parecido tan desinteresada en regresar al reino de los dioses que había temido que Rosemaine se quedara atrapada allí para siempre. Se sintió aliviado al oír que podían convocarla de nuevo, pero solo por un momento. Cuando ella miró a Ferdinand, las comisuras de los labios de la diosa se curvaron en una sonrisa divertida. Al sentir la malicia en los ojos de Mestionora, Ferdinand se tensó. Era consciente de lo mucho que había hecho para enfadarla. Si los mitos transmitidos en Jürgenschmidt eran ciertos, Mestionora se lo debía todo a Erbaermen. Él salvó a su madre y a sus subordinados de las garras de su padre, Ewigelieve. ¿Cómo podía sentir algo más que desdén hacia alguien como Ferdinand, que irrumpió indebidamente en el Jardín de los Comienzos, recibió el libro de Mestionora y luego se negó a teñir la fundación del país? El colapso de Jürgenschmidt por falta de maná haría que Erbaermen desapareciera con él, pero incluso cuando el tiempo se agotaba, Ferdinand se negó a despachar a Rosemaine y obstaculizó continuamente a Gervasio. Yo aconsejaría que Tersa llamara a Main, dijo Mestionora. Puede que la voz de Quinta ya no le llegue. Ferdinand podía soportar el leve aplastamiento de la diosa, pero no podía soportar la idea de que su malicia se cebara injustamente con Rosemaine. Por mucho que Mestionora afirmara que Rosemaine le había pedido ayuda para calmar la ira de Erbaermen, Ferdinand lo encontraba profundamente sospechoso. Rosemaine había expulsado su maná para evitar que saturara su cuerpo. Eso era todo. No había rezado, ni lanzado un hechizo o trazado un círculo mágico. Mestionora había descendido por voluntad propia. Bastaba ver cómo contemplaba a Erbaermen para darse cuenta de sus sentimientos por él. Sospecho que estaba desesperada por descender al reino de los mortales, y Rosemaine le sirvió de cómoda excusa. Dicho esto, también era fácil imaginar a Rosemaine mordiendo el anzuelo de Mestionora y entregando su cuerpo sin pensárselo dos veces. Tonta. No hagas promesas sin pensarlas bien. Ferdinand cerró las manos en puños, pensando en lo que Mestionora había querido decir con que su voz podría no llegar a Rosemaine. Recordó el precio que otros habían pagado por invocar a los dioses e inspiró con fuerza. ¿Qué le has hecho? Mestionora, que seguía sentada en el hombro de Erbaermen,
lo miró interrogante. Tenía la misma cara que Rosemaine, pero su forma de actuar la hacía parecer otra persona completamente distinta. Jugué con su mente para que su cuerpo fuera más fácil de controlar, cortando su conexión con recuerdos más importantes para ella que su amor por los libros. Estaba tan contenta de estar en mi biblioteca que quizá no hubiera hecho falta, pero Mestionnora vio una mueca de Ferdinand y se rió. Después de todo, le pidió ayuda a una diosa. Algo de esta naturaleza no puede venir sin sacrificio. Bueno, esto podría haber ido peor. Si la diosa hubiera manipulado a alguien más, podrían haberlo olvidado todo. Rosemaine, sin embargo, tenía una obsesión casi increíble por los libros. Había pocas cosas que le importaran más que leer. Ferdinand sospechaba que volvería con la memoria prácticamente intacta. Mestionnora concluyó, es improbable que la voz de alguien a quien ha olvidado llegue hasta ella en mi biblioteca. ¿Eso quiere decir que actuó deliberadamente para cortar los recuerdos que Rosemaine tenía de mí? Mestionnora realmente debe haber detestado a Ferdinand. Al menos Rosemaine rezaba con regularidad y Gervasio se dedicaba a convertirse en el Cent. Aún así, a Ferdinand le molestaba que Rosemaine se viera envuelta en la mezquina venganza de la diosa. ¿Hay alguna forma de reparar los recuerdos que han sido cortados? Preguntó. Si alguien a quien ha olvidado canaliza maná hacia ella, sus recuerdos de esa persona volverán. Aunque no creo que ella lo permita. ¿Cómo reaccionaría si alguien a quien ni siquiera recuerda forzara su maná dentro de ella? Tú crees en la importancia del permiso, ¿no? Ferdinand se dio un golpecito en la sien. La diosa estaba aludiendo sarcásticamente a su protesta cuando ella se había movido para conceder a Erbaermen su poder celestial. ¿De verdad crees que Main confiará en un extraño?, se burló Mestionnora. ¿Y si se niega a recordarte? ¿Forzarás tu maná en ella? ¿O intentarás transmitirle los recuerdos cortados mientras le suplicas que lo acepte? Seguro que no serías tan bruto como para canalizar tu maná hacia ella sin permiso. ¿Es lo peor que puede hacer? ¿Lo máximo que puede reunir su malicia? En realidad, esas amenazas apenas merecían consideración. Ferdinand ya había utilizado una poción de sincronización y algo de maná líquido para teñir a Rosemaine sin explicarle nada. Para restaurar sus recuerdos, no dudaría en canalizar maná en ella sin permiso. Si ella le llamaba bruto por ello, que así fuera. No le importaba. Su único objetivo era reunir información. ¿Hay alguna forma de restaurar los recuerdos de alguien sin canalizar maná en su interior?, preguntó Ferdinand. ¡Caramba! ¿Crees que te lo diría? Ja. Así que la hay. De lo contrario, Mestionnora se habría apresurado a echarle en cara su victoria. Ferdinand trató de recordar algún método para contrarrestar las maldiciones y trucos de la divinidad, y la expresión severa que esto le produjo pareció satisfacer a la diosa. Quinta. ¿Cómo te sentirás si te ha olvidado?, preguntó con una sonrisa venenosa antes de regresar finalmente al mundo de los dioses. El cuerpo de Rosemaine bajó lentamente del hombro de Erbaermen. Rosemaine, exclamó Ferdinand. Se apresuró a abrazarla y luego hizo una mueca. Estaba completamente teñida. Peor aún, irradiaba un maná divino, maná humano que contenía poder divino, que parecía rechazar el tacto de todos los demás. Mestionnora se había ido, pero parecía que Rosemaine aún no había regresado. Rosemaine, ¿puedes oírme?, gritó, con una frustración cada vez mayor. No obtuvo respuesta. Si la diosa había dicho la verdad, Ferdinand podía estar seguro de que Rosemaine ya no se acordaba de él. Le cogió la mano e intentó canalizar maná hacia ella, pero fue rechazado. No hacía mucho, una poción de sincronización y algo de maná líquido habían bastado para teñirla por completo. Ahora, el descenso de la diosa había convertido su maná en un elemento extraño contra el que había que protegerse. Despreciable. Volver a teñir su maná habría sido trivial con la ayuda de otra poción de sincronización, pero Ferdinand no había pensado en traer una. No servían para nada en la batalla. Enfadado tanto con Mestionnora por crear el aprieto como con Rosemaine por entregar descuidadamente su cuerpo a una diosa, agarró su estapé y aumentó la fuerza de su maná. Rosemaine, vuelve ya.
Ferdinand notó la débil sensación de que su maná se conectaba. Se fue expandiendo a medida que él vertía más maná en ella. Pero incluso entonces, Rosemain no respondió. ¿Esta conexión realmente le devolverá sus recuerdos? ¿Podría ser que Mestionora quisiera mantenerla en el mundo de los dioses? Pensamientos desgarradores se agolpaban en su mente. Intentó recordar alguna otra forma de facilitar la tinción del maná de Rosemain, momento en el que oyó a Erbaermen responder a Gervasio. Mestionora quería que los tres compitieran. Lo mejor es seguir la voluntad de una diosa, así que esperemos a ver si Quinta consigue que Main regrese. Los dioses no mentían, solo se atenían a las promesas hechas entre ellos y la humanidad. La historia lo había demostrado una y otra vez. Incluso la diosa maliciosa mantendría su parte del trato. En ese caso, solo puedo seguir llamando a Rosemain mientras canalizo mi mana hacia ella. Ferdinand estaba armándose de valor cuando de repente recordó algo crucial. Rosemain estaba en la biblioteca de la diosa, incapaz de pensar en nada más importante que leer. No me digas que simplemente está demasiado concentrada en sus libros, que está demasiado distraída para oír mis llamadas, tanto si se acuerda de mí como si no. Ferdinand no podía saber si su silencio se debía a la pérdida de recuerdos o a que estaba demasiado ocupada leyendo. Y en la biblioteca de la diosa no había nadie para agarrarla por los hombros o cerrarle el libro. Cada vez parecía más probable que Rosemain no pudiera regresar. De inmediato, Ferdinand puso aún más fuerza en su maná, sobreponiéndose por completo al rebote. Rosemain. Rosemain. ¿Qué está pasando? Exclamó de repente, su tono bobalicón dejando excepcionalmente claro que simplemente había estado demasiado concentrada en la lectura como para oír a alguien. Ferdinand estaba más enfadado que aliviado. Así que por fin me has oído. Vuelve aquí. Ahora mismo. Si te quedas, todo lo que te importa desaparecerá. Odiosa, devuélveme mi cuerpo. Ferdinand parece enfadado. El grito sobresaltado de Rosemain resonó en su cabeza, pero no oyó la respuesta de Mestionora. En su lugar, todo quedó en silencio. Ferdinand siguió canalizando maná hacia Rosemain, incapaz de relajarse hasta que ella despertara. O para ser más precisos, hasta que se comportara de un modo que la distinguiera como Rosemain, no como Mestionora. Cuanto más lo pienso, más me irrita. Aún así, Ferdinand no ganaría nada enfadándose con Mestionora por descender al mundo de los mortales y hacer lo que le viniera en gana, ni con Rosemain por no comprender la enormidad de su situación. Por muy desafortunado que fuera, ya estaban involucrados con los dioses. Ferdinand dejó a un lado sus recuerdos de la reciente catástrofe y se encontró con la mirada de Harmut. El erudito seguía esperando pacientemente una respuesta. No diré demasiado sobre la diosa, dijo Ferdinand. Es muy poco lo que se puede compartir con alguien incapaz de visitar el jardín de los comienzos. Decir demasiado revelaría contextos delicados de la guerra entre los Ents, y le molestaba solo imaginar cómo reaccionaría Harmut al hecho de que Mestionora usara el cuerpo de Rosemain a su antojo. Debo saber si la memoria de Lady Rosemain está intacta, recalcó Harmut. No podemos arriesgarnos a agobiar a nuestra Lady por ignorancia. Deseo oír todo lo que pueda decirme. Cuando Rosemain desarrolló su fobia a las piedras Face, ni siquiera ella se había dado cuenta. Harmut y Lieseleta habían sentido que algo iba mal, pero no habían tenido tiempo de investigar, lo que les había impedido reaccionar adecuadamente cuando su lady intentó escapar de la celebración posterior a la batalla. La habían reprendido, y desde entonces se había mostrado inusualmente tensa con sus asistentes. Se paralizaba momentáneamente cuando la llamaban o daba un paso atrás con cautela cuando se acercaban, pequeños detalles que no afectaban a su vida cotidiana pero que Harmut y Lieseleta no dejaban de tener en cuenta. Lamentaban profundamente no haberse dado cuenta de su confusión o no haber actuado en consecuencia. Entiendo cómo te sientes, respondió Ferdinand. En verdad, ni siquiera yo tengo una comprensión completa de la situación. A pesar de haber seguido las instrucciones de la diosa y haber canalizado maná hacia Rosemain, Ferdinand no podía saber si le había devuelto todos sus recuerdos sobre él. Él había participado en la batalla que había provocado su miedo a las piedras Face, pero ahora ese miedo había desaparecido. ¿Seguiría así hasta que recibiera el maná de la persona más responsable?
¿Y si esa persona había fallecido? ¿Cómo podrían los plebeyos sin maná devolverle a Rosemain sus recuerdos sobre ellos? Las reacciones de Mestionora habían dado a entender que había otros medios de restaurar los pensamientos cortados de una persona, pero ¿cuáles eran? Volver a teñir por completo el maná de Rosemain y devolverlo a su forma original haría que también volvieran sus recuerdos. ¿Hay algo que pueda decirme? Harmut presionó. Incluso solo palabras de advertencia sobre cómo interactuar con ella en el futuro. Ferdinand se dio un golpecito en la sien, pensativo. Tendría que hablar del asunto, tanto si Rosemain se enteraba como si no. En todo caso, parecía razonable revelar todo lo que de otro modo habría compartido con ella. La siguiente información no puede salir del grupo de asistentes de Rosemain, dijo Ferdinand. Explicó que Mestionora se había apoderado de los recuerdos de Rosemain como pago por sus servicios y que todos los recuerdos que tuvieran más influencia en la ratona de biblioteca que su amor por la lectura habían sido cortados abruptamente. La diosa se negó a dar más detalles, pero si Rosemain ha olvidado recuerdos relacionados con su fobia a la piedra fey, podemos suponer que se llevó tanto los malos pensamientos como los buenos. No me imagino que haya muchas cosas que ella priorizaría sobre la lectura. Al menos, no parece haber olvidado a sus asistentes o a la familia archiducal. Ella me clasifica por debajo de los libros, entonces, murmuró Harmut, abatido. Luego levantó la vista con un sobresalto. ¿Tampoco perdió sus recuerdos de usted? Ya debería saber la respuesta. No hubo ninguna disonancia durante el té o la cena. De hecho, todos los que habían asistido a las reuniones podían dar fe de ello. Mientras Ferdinand no admitiera haber canalizado maná hacia Rosemain sin su permiso, nadie tendría por qué saberlo. Esto no es más que una teoría mía, pero sospecho que la mayoría de los recuerdos que a Rosemain le importaban más que leer libros tenían que ver con la elaboración de estos, dijo Ferdinand. Tengo más curiosidad por ver qué recuerda de los plebeyos de la ciudad baja y de los del taller del templo. En cuanto a sus otros recuerdos perdidos, ¿quién sabe? No tenemos ni idea de lo que puede haber desaparecido de su subconsciente cuando ya ni siquiera ella lo recuerda. Harmut asintió con la cabeza. Era uno de los dos únicos asistentes de Rosemain que sabía que su lady tenía familia en la ciudad baja. Parece tranquilo, Lord Ferdinand. ¿Conoce alguna forma de restaurar sus recuerdos? Tengo la intención de probar una variedad de enfoques basados en la historia y los mitos, pero no puedo dar garantías. Además, dispongo de poco tiempo. Tendrá que esperar hasta que se complete la ceremonia de transferencia. ¿Podemos confiar en que participará en la ceremonia y en la discusión con la familia real mientras sufre pérdida de memoria? Todavía recuerda a la familia archiducal y a sus asistentes más cercanos. ¿De verdad crees que habría olvidado a la familia real o a los nobles de otros ducados? Pensándolo bien, no preveo problema alguno. Todos los presentes estaban de acuerdo en que era poco probable que Rosemain valorara a la familia real o a la pareja archiducal de Dunkelfelger por encima de la lectura. Rosemain tiene ahora maná teñido de diosa, dijo Ferdinand. Debería ser notablemente fácil demostrar a la familia real que estamos por encima de ellos y hacer que los nobles de otros ducados acepten al nuevo Sent y el caso sin precedentes de que una mujer menor de edad se convierta en Aur. Pienso explotar esta oportunidad por todo lo que vale. Aún así, es todo un aprieto. Por un lado, deseo restaurar inmediatamente todo lo que Lady Rosemain ha perdido. Pero por otro, quiero arrojar su desbordante divinidad a la cara de todos los nobles de Jürgen-Schmidt. Harmut se acunó la cabeza y empezó a agonizar, pero a Ferdinand no le importó. Rápidamente pasó al siguiente tema. Les prohíbo a cualquiera de ustedes que le digan a Rosemain que ha perdido la memoria. No puedo imaginar lo que podría pasar si pierde el control de sus emociones mientras está infundida con maná divino. Tal y como estaban las cosas, el mero hecho de estar en presencia de Rosemain bastaba para obligar a la mayoría de la gente a arrodillarse en señal de admiración. Si sus emociones se desbocaban y ese poder divino se descontrolaba, nadie en el mundo sería capaz de detenerla. Espero que el paño de plata sea esencial durante nuestra discusión con la realeza. Para empezar, no la cubriremos, pero es muy probable que la realeza la ofenda, ¿no? Lord Ferdinand, ¿considera prudente que ella aplaste a la familia real con su maná divino al menos una vez? No, pero supongo que tú sí.
Harmut sonrió evasivamente, pero Ferdinand ya sabía que el erudito se había comportado irrespetuosamente con la realeza en la academia. Lord Ferdinand, continuó Harmut, si existe el riesgo de que su maná teñido de diosa se salga de control, sería mejor hacer arreglos para que quienes le hayan juramentado el nombre entren en caso de emergencia. ¿Sus juramentados? ¿Con qué propósito? Preguntó Ferdinand. Miró a Justus, pero la mirada de curiosidad del asistente demostraba que ni siquiera él sabía a qué se refería Harmut. Usted observó que incluso archinobles como Brunilde y Rillarda no podían evitar estremecerse al tocar a Lady Rosemain, ¿verdad? Pues bien, aunque nosotros, los juramentados, sentimos la misma sensación de sobrecogimiento, no experimentamos tales síntomas físicos, quizá porque ya estamos envueltos en su maná. Lawrence y Matías confirmaron que tampoco se vieron afectados. Cuanto menor era la capacidad de una persona, menos podía resistir el maná teñido por la diosa. Así, mientras que los archinobles no podían tocar a Rosemain sin empezar a temblar, los ley nobles no podían acercarse a ella en absoluto. Harmut declaró con orgullo que él y otros asistentes juramentados eran completamente inmunes a esto. Ya veo. Muy bien. Le pediré a Sylvester que prepare una sala de espera cercana para usarla durante la reunión. Gracias. Harmut se marchó, dejando la sala en un silencio solo roto por el ruido de las FAM al retirar los platos y el crepitar del fuego. Ferdinand golpeó con un dedo el reposabrazos. Siempre golpeaba cuando estaba ensimismado. Justus esperó pacientemente a que cesara el tamborileo. Bueno, Lord Ferdinand. ¿Qué hacemos? Ferdinand miró a sus tres asistentes. Justus, que esperaba una respuesta, Eckhart, que estaba de guardia, y las FAM, que seguía recogiendo los platos. Todos ellos le habían dado sus nombres y, por tanto, eran los más influidos por sus decisiones. Algunas decisiones cambiarán drásticamente en función de lo que exija la obstrucción del toque, dijo finalmente. No hablen por lealtad. ¿Están preparados para lo que pueda venir? Hacemos lo que nuestro Lord desee. Ferdinand metió la mano en el bolsillo y tocó su piedra con el nombre, la que Rosemain le había devuelto. Capítulo 731. Los miembros de la realeza con aspecto enfermizo. Un ordonance entró disparado y rodeó la habitación antes de posarse en el brazo de Rillarda. Soy Leonore. Hemos llegado a la villa de Adalgisa y pronto volveremos con ustedes. Los caballeros de aquí han accedido a ayudarnos a llevar nuestro equipaje al dormitorio. Gracias a Ferdinand, el círculo de teletransporte de la villa volvía a estar activo, permitiendo el transporte entre Arensbach y la Academia Real. Leonore, Cornelius, Harmut y Clarissa acababan de regresar de recoger sus pertenencias. Habían recogido a Lieseleta y Gretia al mismo tiempo. Quiere que demos la bienvenida a los caballeros cuando lleguen, dijo Rillarda, que debería ser pronto si utilizan la puerta de teletransporte. Debo ir a dar instrucciones a los asistentes que recibirán sus equipajes. Brunilde, Otilie, encárguense que mi lady se asee y sea escoltada hasta la entrada principal. Rillarda se marchó, dejándome con Brunilde y Otilie. Ellas se aseguraron de que mi cabello y mi vestido estuvieran en orden mientras Bertilde traía una tela de plata, que fue colocada suavemente sobre mi cabeza. Damuel, esta es Judite. Vamos a escoltar a Lady Rosemain hasta el vestíbulo. Prepárate para custodiarla. Otro ordonance. Eso significaba que Damuel estaría esperando junto a las escaleras del segundo piso. Angélica me levantó y me llevó en brazos, como tantas otras veces últimamente. ¿Van a cambiar de sitio con Leonore y los demás para recoger sus equipajes? Pregunté. Angélica suspiró. Insistí en llevar la misma ropa, no es que no quisiera lavarla, pero Lawrence me dijo que no. Es muy triste. Lord Eckhart dijo que debíamos estar siempre en guardia después de la guerra. Su tono era melancólico, pero ninguna noble común y corriente utilizaría el reciente conflicto como excusa para dejar de cambiarse de ropa. Lawrence hizo bien en cerrarle el paso. Ajaja. Dudo que Eckhart quisiera decir que debías llevar siempre la misma ropa o llevar puesta la armadura todo el tiempo. ¿No va él a recoger sus propias pertenencias? Ahora que lo menciona, regresó a Arensbach. Llegamos al vestíbulo.
La puerta estaba abierta de par en par, y mis asistentes entraban con los que llevaban su equipaje. Le pedí a Angélica que me dejara en el suelo y me dirigí a los caballeros de Arensbach. A todos, les agradezco su ayuda. Considérenla muy apreciada. Me han dicho que piensen turnarse para volver a casa. Por favor, descansen cuando puedan y vigilen de cerca a Lady Leticia. Debido al ataque de los lancenavenses, los nobles que aún permanecían en el castillo de Arensbach eran en su mayoría aliados de Detlinde y no de Leticia. El grupo de Detlinde había sido encarcelado desde entonces, pero no sería extraño que los de su bando aprovecharan esta oportunidad para empezar algo. No se preocupe, Lady Rosemaine, Lady Leticia está bien, me aseguró Lieseleta. Se alegró mucho al saber que la lucha en la Academia Real había terminado y que usted y Lord Ferdinand estaban a salvo. ¿No es así, Gretia? Así es, respondió Gretia asintiendo con la cabeza. Nos trató muy bien. Al volver a mis aposentos, Lieseleta y Gretia se alegraron una vez más de que la batalla hubiera terminado y todos estuvieran a salvo, y luego reaccionaron con estupor cuando me quitaron la tela plateada. El dormitorio había vuelto a la normalidad. Mientras tanto, practiqué el giro de dedicación en mi habitación. Esto sí que es difícil. Estaba acostumbrada a mi nuevo cuerpo cuando se trataba de moverme con normalidad, pero girar era algo totalmente distinto. Quizá debido a mis piernas más largas o al peso extra, mi intuición para mantener mi centro de gravedad se había evaporado por completo. No estaba segura de ser capaz de girar con la gracilidad suficiente para recibir una calificación aprobatoria de Ferdinand. Ni siquiera sé cuándo se celebrará esta nueva ceremonia de coronación. ¿Voy a estar preparada a tiempo? A pesar de mis preocupaciones, seguí girando. También estaba memorizando el guión de nuestra reunión con la familia real para prepararme para cuando por fin llegara el día. Lady Rosemaine, acabamos de recibir ropa nueva de la compañía Gilberta, anunció Brunilde. ¡Qué maravilla que hayan llegado a tiempo! Era la mañana de nuestra reunión. La ropa estaba hecha con tela fina de Arensbach que me había regalado Ferdinand y teñida con métodos que eran populares en Ehrenfest. Venían con una horquilla a juego, exactamente como la pedí. La tela fina fue una elección espléndida, dijo Brunilde. Deja pasar la luz justa. Y la horquilla que hizo Turi es tan bonita como siempre. Desde luego. Realmente es una combinación maravillosa, respondía sintiendo y sonriendo. Pero por dentro, sentía pánico. Turi. ¿Es mi artesana de horquillas? El nombre se me había olvidado por completo. Debí de reunirme en persona al hacer mi pedido, pero me quedaba en blanco cada vez que intentaba recordar su cara. ¿Por qué no puedo recordar? Debía de ser una artesana de horquillas que trabajaba para la empresa Gilberta. Podía visualizar a Corina y a sus costureras sin ningún problema, así que ¿por qué no a esta otra persona que debía de haber traído con ella? ¿Qué más he olvidado? ¿Son importantes los recuerdos o no importan? Mientras me devanaba los sesos, recordé de pronto a Ferdinand preguntándome por mis recuerdos cuando desperté en el jardín de los comienzos. Me había dicho que Mestionora me había deformado la mente mientras me poseía. ¿Podría ser ese el coste de entregar el cuerpo a una diosa? Un escalofrío me recorrió la espalda. Me dolía el estómago como si me lo estuvieran estrujando. Mis recuerdos se habían desvanecido de una forma tan antinatural, no sabía que había olvidado ni cómo recordarlo. La sola idea me aterraba. Tranquilízate. No tienes por qué preocuparte. Seguro que hay una forma de recuperar tus recuerdos. Mis pensamientos habían estado un poco revueltos al principio, pero rápidamente había recordado los acontecimientos que habían precedido a mi encuentro con la diosa. Tal vez fuera optimista por mi parte suponerlo, pero mis recuerdos perdidos debían de estar rondando por alguna parte. Estaba segura de que pronto los recordaría. Por ahora, sin embargo, seguía sin saber nada de esa tal Turi. Lord Ferdinand ha llegado al salón de té, me informó Rillarda. Desea hablar con usted antes de la reunión. Ferdinand era la única persona con la que podía tratar asuntos relacionados con la diosa. Fui a acercarme a la puerta, pero Angélica utilizó un paño de plata para volver a sujetarme. Angélica, ten más cuidado con Lady Rosemaine, dijo Clarissa.
La estás tratando como a un equipaje. Siéntete honrada de tener la oportunidad de llevar a un avatar divino y asegúrate de que cada uno de tus movimientos resuma grácil delicadeza. De acuerdo. Lo haré la próxima vez. Era cierto que Angélica era cada vez más brusca conmigo, pero mi memoria me preocupaba demasiado como para darle importancia. Podía tratarme como quisiera mientras me llevara rápidamente a mi destino. Los asistentes entraban y salían del salón de té para preparar nuestro almuerzo con la familia real. Mientras tanto, la pareja archiducal revisaba todo para asegurarse de que no hubiera ningún problema. Había un espacio en la esquina de la sala para que los asistentes de los invitados descansaran por turnos, y cuando llegamos, vi a Ferdinand allí con un bloqueador de sonido ya activado. Tomé asiento frente a él y esperé a que nuestros asistentes nos prepararan un té y se marcharan. Rosemaine, ¿has memorizado las hojas que te di?, preguntó Ferdinand. Sí, pero hay algo más importante que quiero comentarte. Me faltan algunos recuerdos. Por ejemplo, levanté la mano y me toqué el pelo. No recuerdo la cara de la artesana que hizo esta horquilla. Esperaba una respuesta contundente, pero Ferdinand se limitó a asentir. Eso me imagino. Ni siquiera recuerdas a la tintorera que tiñó esas ropas. ¿Verdad? Hiciste de ella tu renacentista. Sospecho que tus recuerdos de ella se han cortado. ¿Tintorera? ¿Renacentista? Una vez más, me devané desesperadamente los sesos. Renacentista me llamó la atención. Era el título que se daba a quienes se unían al personal de la familia archiducal para difundir el nuevo método de teñido, que también se había utilizado para colorear la falda que llevaba puesta. Bajé la mirada y toqué la tela. Yo había pedido que se utilizara el método en primer lugar, así que debía de tener una tintorera a mi servicio, pero no recordaba su rostro ni su nombre. No me sale nada, murmuré. Ferdinand, ¿qué sabes de todo esto? Dijiste que los recuerdos se habían cortado, no desaparecido. ¿Te dijo algo la diosa? Debo saberlo. Me levanté, pero Ferdinand me indicó que volviera a sentarme, sin dejar de mirar deliberadamente a mis asistentes. Por mucho que quisiera agarrarlo por los hombros y sacudirle cualquier secreto que estuviera ocultando, estábamos a la vista de toda una sala llena de gente. Aunque no pudieran oírnos, querrían saber qué me había provocado semejante exaltación. El incidente del Jardín de los Comienzos y la verdad sobre el descenso de Mestionora influirían drásticamente en la selección del próximo Cent. Por esa razón, me habían dicho que no dijera nada al menos hasta que terminara nuestra próxima reunión con la realeza. Mestionora quería mantenerte distraída durante su descenso, así que cortó tus lazos con cualquier cosa más fuerte que tu amor por los libros, explicó Ferdinand. Dejó muy claro que los recuerdos estaban cortados, no borrados. No pude averiguar nada más, pero dudo que hubiera algo que priorizaras por encima de la biblioteca de una diosa. Incluso tengo una buena idea de a qué personas podrías haber olvidado, aunque no puedo hablar de nada que estuviera supurando en tu subconsciente. Entonces, ¿me importaba más una tintorera y una artesana de horquillas que la lectura? Eso no tiene ningún sentido, no cuando aún recuerdo a la familia archiducal y a mis asistentes. Sabes de la gente que he olvidado, ¿verdad? ¿Puedes decirme cómo son? Aunque pensé que un poco de información me ayudaría a recordar, Ferdinand negó con la cabeza y rehusó dar una explicación. No sentía nada por la tintorera ni por la artesana de las horquillas, pero para que mis recuerdos de ella se hubieran cortado en primer lugar, alguna vez debieron de ser importantes para mí. Necesitaba recuperar esos recuerdos. ¿Cómo puedo restablecer las conexiones?, pregunté. ¿Lo sabes? Dada nuestra falta de tiempo y recursos, es poco lo que podemos hacer ahora mismo. Tendrás que esperar hasta que se haya elegido al próximo Cent. La mayoría de las personas valiosas para ti están en Erenfest, y son plebeyos. No los encontrarás en la Academia Real. Te apoyaré más tarde, así que espera por ahora. ¿Más tarde? ¿Me lo prometes? Ferdinand asintió, y la tensión desapareció de mi cuerpo. Por mucho que guardara secretos e intentara manipularme para que hiciera lo que él quería, nunca me mintió abiertamente. Su promesa significaba que acabaría ayudándome, aunque por el momento tuviéramos las manos atadas.
¿Puedo proceder con la pre-reunión?, preguntó Ferdinand. No hay mucho tiempo antes del almuerzo. Sí. Ha llegado la pareja archiducal de Dunkelfelger, anunció un asistente junto a la puerta justo cuando sonó la cuarta campanada. Sylvester y Florencia les dieron la bienvenida como anfitriones de la reunión de hoy. Toma asiento, me dijo Ferdinand. Y acuérdate de no hacer nada raro. Ferdinand y yo no asistíamos como anfitriones, sino como invitados. Yo estaba invitada como actual propietaria de la fundación de Arensbach y avatar divino de una diosa aquí presente para conceder el Guthrieseid, mientras que Ferdinand lo estaba como prometido de la próxima AUG del ducado por decreto real. Pero solo a mí me hacen sentar aquí. Esto es tan incómodo. Maldito seas, Ferdinand. En una reunión como esta, era costumbre que todos los invitados saludaran a los asistentes de mayor rango. A estas personas importantes se les asignaban sillas a cierta distancia de la mesa principal para evitar que obstruyeran a otros invitados y asistentes. Colocarme aquí era un astuto truco para recalcar que, como avatar divino, era superior a la familia real. Casi no podía creer la cantidad de gente que me rodeaba. Mis caballeros estaban en fila detrás de mi silla, mientras que Ferdinand y Harmut estaban a mi izquierda y derecha inmediatas, respectivamente. Ferdinand, ¿no deberías sentarte tú también?, pregunté. Vas a parecer extraño si sigues ahí de pie. Te hace parecer uno de mis asistentes. Solo los de igual estatus pueden sentarse a tu lado. Si renunciáramos a esa norma por mí, prestaría importancia a tu condición de avatar divino y se perdería todo el sentido. Uno de tus asistentes puede ocupar mi lugar a tu lado si lo prefieres, pero sospecho que Filine o Roderick se doblegarán inmediatamente si uno de los miembros de la realeza se queja de tu estatus. Por favor, quédate donde estás. Tu apoyo me alienta. Como pensaba. Fue entonces cuando la pareja archiducal de Dunkelfelger concluyó sus saludos. Auberenfest, le agradecemos que haya decidido acoger esta reunión. También aprecio sinceramente el papel que ha desempeñado para que mi ducado experimente el verdadero Dieter. Fueron a sentarse, se dieron cuenta de que yo también esperaba que me saludaran y se acercaron con los ojos muy abiertos. Estuve a punto de levantarme por instinto, estaba tan acostumbrada a que su estatus superara al mío, pero un sutil gesto de Ferdinand me recordó que me quedara quieta. La pareja archiducal de Dunkelfelger no tardó en arrodillarse ante mí. Oh Mestionora, diosa de la sabiduría, bendecid nuestro ducado. Ferdinand había dicho a los de nuestro círculo cercano que me trataran como lo harían normalmente, así que solo Harmut y Clarissa se habían arrodillado al verme. Sus muestras de reverencia, que yo había tomado por excesivas, debían de ser en realidad la norma para los nobles en presencia del maná divino. El Aub y su esposa no me mostraban respeto a mí, sino al maná teñido de diosa que ahora habitaba mi vasija. Por eso Ferdinand me había ordenado que no me dejara llevar, tendría que atenerme a las consecuencias cuando el maná divino se desvaneciera. No estaba muy segura de lo que significaba dejarse llevar en este escenario, pero ahora tenía arrodillado ante mí a un archiduque cuyo estatus siempre había superado al mío. Era tan incómodo como cuando Benno y los demás se habían arrodillado ante mí por primera vez. Aud Dunkelfelger, le dije, me disculpo, pero Mestionora ha regresado a las alturas lejanas. Puede que haya teñido mi maná, pero sigo siendo solo Rosemain y no puedo dar la bendición de una diosa. Oh, es una pena. Aunque mi explicación sonó un poco torpe, la influencia de mi maná divino permanecía. La pareja archiducal de Dunkelfelger se negó a levantarse. Nunca pensé que llegaría el día en que lucharía junto a un verdadero avatar divino, Aud Dunkelfelger dijo. Los caballeros de mi ducado lamentan que no estuviera usted allí para presenciar nuestra heroica victoria contra la Orden de la Soberanía. El archiduque continuó mientras los asistentes comenzaban a servir el té, explicando todo lo que él y sus tropas habían logrado. Muchos de los caballeros de Dunkelfelger seguían rebosantes de alegría por haber participado en tan enorme partida de Dieter. No podía decirse lo mismo de los caballeros de Arensbach, que estaban nerviosos por supervisar e interrogar a sus prisioneros de Lancenave. Me han dicho que mi marido podría ser puesto en el trono dependiendo de las palabras y acciones de la familia real durante esta reunión, Sieglinde reflexionó en voz alta. Miró cautelosamente hacia la puerta. Me pregunto cómo responderán a la situación actual.
Estaba profundamente preocupada por el futuro de la realeza del país. Mis ojos también se desviaron hacia la puerta, que los asistentes estaban abriendo para dar la bienvenida a una nueva oleada de invitados. Ahora, si nos disculpa, dijo Sieglinde, y llevó a su marido a sus asientos justo cuando entraba la familia real. Había un trahuercual de aspecto demacrado con su primera esposa, Ralfrieda. Sigisbald y Adolfine, Anastasio Sieglantine, y el joven Hildebrand con su madre, Magdalena. Era primavera, pero el tercer príncipe guardaba sus manos en un manguito de piel. En circunstancias normales, para una reunión como esta, los gobernantes elegirían llevar solo a sus primeras esposas. Era sorprendente ver a Magdalena aquí, pero había recibido una invitación como caballero que había liderado la carga para derrotar a Raublut, y como madre del tercer príncipe. Ella tendría que asumir la responsabilidad de las acciones de su hijo. Uf. Se ven tan pálidos y enfermos como el demonio. Aún así, ¿alguien podría culparlos? Deben haber oído lo esencial de lo que pretendíamos discutir de Anastasios y Magdalena. Auberenfest, le agradezco que nos haya acogido hoy, dijo Trahuercual con voz ligeramente ronca. Luego se arrodilló frente a mí junto al resto de la familia real. Oh Mestionora, diosa de la sabiduría, imploramos vuestra bendición. Deseo recompensarlos a todos por su buena voluntad y persistente trabajo, dije. No se me pasó por alto que el príncipe Sigisbald me diera un símbolo de autoridad en mi momento de necesidad. Me volví hacia Harmut y le hice la misma señal que habíamos acordado durante nuestra reunión previa. Reaccionó de inmediato y me pasó una bolsa de cuero. Sigisbald debió darse cuenta de lo que había dentro porque sus ojos se desviaron entre Sylvester y yo, delatando ofensa. No. En realidad, es. Mis disculpas. Te desviviste por preparármelo, pero la cadena se dañó a consecuencia de la lucha incesante. Pensé que era mejor devolverlo de inmediato. Estaba siendo sincera, realmente no teníamos mucho tiempo. Había pasado la noche anterior inspeccionando la cadena, asegurándome de que estaba lista para ser devuelta, solo para bombardearla accidentalmente con el maná divino que salía de mí. La cadena se había convertido inmediatamente en polvo, e incluso la parte de piedra fea había acabado quebradiza. Tengo que devolverla ahora, cuando aún se parece en algo a su forma original. Antes de que se desmorone por completo. Sintiendo la urgencia, saqué el collar de su pequeño estuche. Rosemain, intervino Ferdinand, no lo agarres con las manos desnudas o... Ups. Su advertencia llegó demasiado tarde, la porción de piedra fey se había aferrado a su forma, pero mi toque la redujo a polvo. Los miembros de la realeza inhalaron bruscamente y miraron con incredulidad. No había sido mi intención romperla. La culpa era del maná divino, y ni siquiera era algo que yo pudiera controlar. Mis disculpas una vez más, dije. Supongo que el polvo de oro hecho de maná teñido por la diosa es excepcionalmente valioso como material de elaboración, teniendo en cuenta su enorme capacidad de maná y sus muchos elementos, así que, con suerte, eso compensa la pérdida. Devolví el polvo que tenía en la mano a la bolsa y se la tendí a Sigisbald. Este la miró en silencio durante unos segundos antes de sonreír y aceptarla. Me alegro de que nuestro símbolo de autoridad le haya sido útil, dijo. Ferdinand sonrió satisfecho y tocó mi horquilla. Polvo de oro hecho de maná divino, ¿eh? Como lo envidio, príncipe Sigisbald. ¿Estás pidiendo ingredientes ahora, de todos los momentos? Contrólate. Tu actitud de científico loco no es bienvenida aquí. Mira lo incómoda que has puesto a la realeza. Tratando de reprimir mi indignación interna, puse una sonrisa divina digna de una diosa. Oh vaya, Ferdinand. Si necesitas polvo de oro, estoy más que dispuesta a dártelo. Pero debes proporcionar tus propios materiales y piedra fey. Agradezco la consideración del avatar divino de Mestionora, respondió Ferdinand. A pesar de su voz burlona y su sonrisa venenosa, parecía excepcionalmente complacido. Obtener nuevos ingredientes de investigación era así de importante para él. Bueno, quiero mantenerlo de buen humor. Por mi bien y el de la familia real. Almorcemos antes de nuestra reunión, dije, no queriendo que nuestros invitados tuvieran que seguir arrodillados ante mí.
Todos tomamos asiento y los asistentes empezaron a servirnos. Habíamos pedido que todos trajeran el menor número posible de asistentes, pero aún así, había tanta gente reunida que la sala parecía más atestada que cuando habíamos invitado a los candidatos a archiduques de todos los ducados a una fiesta del té. Hildebrand sacó las manos de su manguito de piel y reveló los brazaletes selladores de Stapé en sus muñecas. Todos los que no pertenecían a la familia real observaron cómo se los quitaba. Aún no debería tener Stapé, explicó Magdalena, tras haber leído la sala. Y como lo adquirió por medios ilícitos, debemos prohibir su uso. El tercer príncipe bajó los ojos, conteniendo desesperadamente las lágrimas ante las severas observaciones de su madre. Se notaba a leguas que ya le habían sermoneado hasta el fin del mundo por su delito. No era culpa suya, Raublut lo había manipulado, pero ni siquiera a los niños se les mostraba piedad en este mundo. Verlo ahora me recordaba a cuando Wilfrid fue castigado por entrar en la Torre de Marfil, lo que me llenó de amargura. Tal vez pueda ayudar de algún modo, como hice entonces. Mientras contemplaba a Hildebrand, me di cuenta de que Eglantine me miraba atentamente. Estaba tan guapa como siempre, pero su sonrisa no me daba ninguna pista sobre lo que quería. Le respondí con una vaga sonrisa. El menú de hoy consistirá en platos de Ehrenfest elaborados con ingredientes de Arensbach, anunció Sylvester. Era nuestra forma de demostrar que nuestros dos ducados seguían en buenos términos a pesar de la guerra de Georgine, o en todo caso, que Ehrenfest seguía en buenos términos conmigo. No había habido tiempo para diseñar un nuevo menú ni para que los cocineros de la corte ensayaran nuevas recetas, así que no teníamos platos nuevos con los que sorprender a nuestros invitados. Aún así, fue para ellos una oportunidad única de disfrutar del marisco. Estos platos son muy diferentes de la comida de Ehrenfest que comimos durante la conferencia de archiduques, dijo Ralfrieda, la primera esposa del Cent. Efectivamente, respondió Florencia con una sonrisa. Como se trata de ingredientes de Arensbach, rara vez tenemos la oportunidad de comerlos nosotros mismos. Tenemos que agradecer a Lady Leticia que nos los haya proporcionado. Se volvió hacia mí, indicándome que era nuestra oportunidad de recalcar nuestra buena relación con Leticia. Bastante, dije. Los estibadores de Arensbach enviaron tanto pescado al castillo, como agradecimiento por defender el puerto de los lancenavenses, y conceder la curación incluso a los plebeyos. En ese sentido, también deberíamos agradecer a Lady Hannelore la comida de hoy. Su lucha fue excelente, añadió Ferdinand. En el momento en que propuso utilizar Wolfaniels para aprovechar la falta de maná de nuestros enemigos, supe que era una verdadera candidata a archiduque de Dunkelfelger. Agradezco que ella y su ducado respondieran a la llamada de ayuda de Rosemain. Pasamos un rato hablando de la purga de Lancenave y las batallas posteriores, pero pronto nos centramos en la investigación sobre la Orden de Caballeros de la Soberanía y la situación actual de la Academia Real. Nuestra investigación sobre los incitados por Raublut avanza sin problemas, nos informó Sigisbald. Resultó que había muchos lancenavenses entre los caballeros de la soberanía en el auditorio. Un erudito que trabaja en la investigación nos dijo que la influencia del Trug en ellos ha empezado a desvanecerse. No todo está claro, pero sus recuerdos pueden leerse, lo que hace bastante sencillo identificar a los criminales y a sus cómplices. Ferdinand me miró. Eso sería porque el Bastien de Rosemain borró todo lo traído de Lancenave. Madre mía, murmuré. El poder divino de la diosa del agua es realmente impresionante. Mi único objetivo había sido impedir el uso de más veneno de muerte instantánea. Desde luego, no esperaba aliviar la influencia del Trug en nuestros enemigos. Anastasios hizo una mueca al recordar la batalla, el remolino lo había arrojado hasta los asientos del público, pero aún así. Tal era el glorioso poder de la diosa que arrasó Ewigelieve y trajo la primavera. Desde entonces, la mayoría de los nobles de la soberanía habían sido sometidos a un Bastien para asegurarse de que nadie más estaba bajo la influencia del Trug. Los que estaban limpios permanecieron sumergidos en el agua solo brevemente, pero el resto tuvo que esperar mientras sus mentes se limpiaban lentamente. Estuve tanto tiempo bajo el agua que pensé que mis asistentes acabarían ahogándome antes de mi inevitable ejecución, dijo Trawerqual, con una mirada distante en los ojos. Raublut había utilizado el Trug con él durante un periodo tan extenso, decidido a convertir a Gervasio en el próximo Cent,
que borrar su influencia había llevado un tiempo obscenamente largo. En cuanto al estado actual de la Academia Real, Eglantín dijo, Aug Klassenberg se apresuró a venir en respuesta tanto a la repentina activación de su puerta del país como a la petición de ayuda de Dunkelfelger. Al igual que Aug Sauchletste y Gilles-en-Meyer, añadió Adolfine. Aunque aún no es hora de la conferencia de archiduques, cada vez más Aug se reúnen en la Academia. Los ducados de mayor rango con los que había contactado Dunkelfelger solo sabían que los lancenavenses habían invadido la soberanía a través de Arensbach. Intentaron desesperadamente recabar más información en la Academia, pero no pudieron obtener ninguna respuesta significativa. Se había anunciado que cualquiera que pusiera un pie fuera de su dormitorio sería abatido sin previo aviso. Muchos ducados se han puesto en contacto con nosotros queriendo saber más sobre la situación, dije. Aún no hemos respondido a ninguno de ellos. Los resultados de nuestra reunión se recopilarían en un informe que se distribuiría a todos los ducados de Jürgen-Schmidt. Solo entonces me di cuenta del delirante aprieto en que me encontraba. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.